Bueno, estamos en la semana Perashat Bamidbar, que siempre nosotros leemos antes de Shavuot, o unos días antes de Shavuot, a veces una semana antes, como este año. ¿Y cómo empieza la Perashá? Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai. Y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinai. Y está escrito en el Midrash. ¿Por qué en el Midbar Sinai? ¿Por qué en el desierto de Sinai? ¿No había otro lugar? De acá estudiaron nuestros sabios tres cosas que, tres cosas que, a ver, con tres cosas se entregó la Torá: con fuego, con agua y en el desierto. Así está escrito en Midrash. ¿Y de dónde aprendemos? O sea, no vamos a traer los motivos ahora. ¿Por qué con fuego? ¿Por qué con agua? La pregunta nuestra es: ¿de dónde aprendemos que se entregó en el desierto? Se entrega en el desierto. De aquí mismo, justo, de este versículo, como empieza la perashá, Vaidaber Hashem el Moshe Bamidbar Sinai. En el desierto de Sinai le habló Hashem a Moshe. Y en nuestros Sefarim Kedoshim se ampliaron nuestros sabios en muchas formas de explicarlo, estas palabras del Midrash. Y dijo Rab, a ver, Leibel Iger, Sejes Alibajá, en el Torah Temet, que nosotros encontramos en la Torah que el comienzo de la revelación de Hashem a Moshe Rabbeinu, también fue el principio de la Geulah. El principio de la redención fue el encuentro de Hashem con Moshe, donde Hashem le pide durante una semana entera que Moshe vaya a sacar al pueblo de Egipto, y Moshe se niega. Y esto fue en el desierto. Como está escrito en el Sefer Shemot, Moshe allá roé et son y tro. Moshe pastoreaba las ovejas de Yitro, su suegro, Cohen Midian, sacerdote de Midian, Beinag etatzon a Haramidbar, y llevaba a las ovejas detrás del desierto. Vayabó el Ar a Elohim, y fue al monte de Hashem, en Horeb. Esto es el principio de la preparación para la entrega de la Torá, que fue en el desierto. Así dicen nuestros sabios, como está escrito también, Vayomase Baú Midbar Sinai, y en ese día fueron o vinieron al monte Sinai, al desierto de Sinai, Vayasumi Refidim, y viajaron desde Refidim, Vayabou Midbar Sinai, y llegaron al monte Sinai, Vayejanu Bamidbar, y se establecieron en el desierto, se estacionaron en el desierto. ¿Y el motivo cuál es? Que el desierto es un lugar donde nosotros no podemos ni sembrar, ni cosechar, ni tampoco arar, ¿no? O sea, no podemos hacer nada en el desierto. Y esto viene a señalarnos la anulación de todas nuestras fuerzas, la fuerza de la persona que normalmente va por el camino de la naturaleza, porque ahí es imposible que la persona diga, o que la persona quiera hacer crecer plantas, y tampoco uno puede compararse a sí mismo y decir que con mi fuerza, con mi inteligencia, con el poder de mi mano, yo hice esta cosa. Como Hashem justamente no quiere que nosotros digamos eso en ningún momento, ¿no es cierto? Kikoji Biotzem Yadi. Hashem no quiere que nosotros digamos esto, y en el desierto no hay cómo decirlo, porque ¿qué podemos hacer en el desierto? Absolutamente nada. Ahí no hay ninguna fuerza del mundo, solamente el poder de Hashem. Ahí nosotros vemos el poder de Hashem. En otro lado, uno puede pensar que puede hacer algo porque tiene algún elemento, pero ahí no tengo nada, ahí estoy solo, en el medio tengo arena y sol, nada más. ¿Qué puedo hacer? Nada, solamente pedirle a Hashem. Por eso
este es el principio de la salvación en el desierto, para señalarnos que cuando la persona llega al reconocimiento de que todo el mundo es un desierto, que yo soy un desierto, entonces me hago merecedor de la salvación en todos los aspectos. Porque la fe pura en Akadosh Baruj Hu, solo, en él solo, que él conduce todo el mundo y que él, por supuesto, va a traer la salvación al mundo. De la misma forma, también, la entrega de la Torá, cuando el pueblo de Israel llega al desierto de Sinai, ahí se queda bien claro para todos que aparte de Hashem, no hay ninguna otra cosa, no hay ninguna otra fuerza que pueda hacer ninguna cosa. Y así todos van a purificarse cuando llegan al monte Sinai para recibir la Torá. Porque la entrega de la Torá depende de una sola cosa, de la fe, nada más. Como está escrito que Akadosh Baruj Hu, antes de la entrega de la Torá, dijo, Atem Raitem Asher Asiti le Mitzrayim. Antes de entregar la Torá, antes de los 10 mandamientos, está escrito, ustedes vieron lo que yo hice en Egipto, que los traje a ustedes sobre alas de águilas y los traje conmigo a este lugar. Y por cuanto que ustedes vieron, está claro para ustedes que yo hice todo, que yo hice en Egipto y que yo los traje aquí. Por eso, ahora ustedes pueden recibir la Torá. Así se explican las palabras de la Torá antes de los 10 mandamientos. Era muy común escuchar de Rabbi Meir, mi primishlan, Sejasel Ibrahá, que él contaba todos los años. Yo no sé si conté alguna vez este relato, pero si el Rab lo contaba todos los años, yo lo puedo repetir alguna vez, si lo dije. Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de este relato, pero no me acuerdo si lo dije en alguna oportunidad o no. No me parece porque es muy largo. Tal vez lo escribí, no recuerdo. Bueno, este Rab contaba cada año, antes de, a ver, Lifnei Kahal, edad son Marito Beshata Gebura. Esto hablaba sobre el momento antes de la lectura de los 10 mandamientos. Él contaba estas cosas. Una vez preguntó un rey tenía un consejero que era el Sadik, Rabbi Shimshon Berteimer. Espero no equivocarme en pronunciarlo, era consejero del rey, era muy sabio, muy justo, y lo llamaban, tenía un nombre especial, que no pude entender, y pregunté a varias personas, hay como un bictui, como una metáfora, Sar Betafser, ministro y otra cosa más. Tafser no sé lo que es. Bueno, era uno de los ministros principales, muy querido por el rey, y él tenía una pregunta para hacerle a su consejero judío. ¿Por qué los hijos de Israel llevan tantos años en el destierro, un destierro tan amargo? Cuando ellos son perseguidos, son despreciados y todavía no fueron salvados. ¿Cuál es el pecado que ellos tienen? ¿En qué pecaron para tener que soportar tanto? Así le pregunta este rey a su ministro judío. Él le contestó, todo esto viene a causa de la envidia y el odio que está entre nosotros. Así contestó. La respuesta no le alcanzó.
no le alcanzó. Al rey no le pareció que sea una respuesta adecuada y no le parecía una causa suficiente para que los hijos de Israel estén sufriendo tantos sufrimientos, tantos problemas. Y se enojó el rey y le ordenó a Rabbi Shimshon que él tenía que traerle una respuesta que él pueda aceptar en 3 días. Y si no, él iba a castigar muy fuerte a todos los hijos de Israel que vivían en su reino, y el rey no sabía qué hacer. ¿Qué iba a contestarle? Esa noche, Rabbi Shimshon hizo lo que se llama Shelat Halom. Preguntó en los sueños. Algo que hoy, por supuesto, no tenemos la categoría espiritual como para poder hacerlo. Si viene una persona y me dice, yo hice Shelat Halom, me puedo reír de él, porque hoy estamos muy lejos de todas estas cosas, salvo que sea un Sadir Nistar o algo por el estilo, pero si es una persona muy justa, no me lo va a decir. Si me lo dice, es porque me quiere hacer creer que va a ser algo que no se puede hacer. Bueno, pero acá Rabbi Shimshon era un sadik muy grande y él hizo una Shelat Halom, le preguntó en sueños qué hacer y le contestaron desde el cielo que él contestó en forma correcta al rey y que por este pecado de la envidia y del odio, nosotros estamos en este destierro tan largo y que no conteste al rey otra cosa, que no le cambie la respuesta, porque el rey va a poder comprobarlo, va a poder ver la verdad con sus propios ojos. No sé qué pasó, seguramente pasaron más de 3 días y el rey seguía esperando que él traiga la respuesta, pero él dijo que esa era la respuesta. Parece que el rey le dio más tiempo. Cuando comenzó el invierno, el rey salió de cacería con toda su corte al corazón del bosque. Y cada uno ocupado con su presa, se fueron separando, cada uno de su hermano, buscando presas en un otro lugar. Y después de varias horas, los sirvientes no encontraban dónde estaba el rey. Y pensaron seguramente ya volvió al palacio. Por eso ellos también volvieron cada uno a sus casas. El rey estaba en la profundidad del bosque con sus deseos de cazar más y más animales y quedó solo hasta que empezó a caer en las sombras de la noche y no encontraba a nadie, a sus sirvientes, a nadie. Empezó a sentir un poco de miedo y el miedo fue creciendo. ¿Por qué? Porque ya se hizo de noche y escuchaba los ruidos de los animales, de las fieras. Los escuchaba como si los tuviera al lado. Y bueno, tal vez no estaban al lado, pero el miedo era muy fuerte. Y empezó a caminar por el bosque, para un lado y para otro, hasta que llegó a un río, y vio que del otro lado de la orilla, en la otra orilla, había luces, un pueblo. Sin alternativa, se separó de su caballo tan querido, se sacó las prendas reales, porque no se iba a meter así el río. Se sacó todo, quedó así en ropa interior, con una prenda muy finita, hacía mucho frío, se metió en el río, pasó al otro lado y se metió dentro del pueblo. Estaba prácticamente desnudo, descalzo, temblando de frío. Golpeó a varias puertas del pueblo, donde la mayoría era gente no judía. Nadie le abrió la puerta. Veían, en la mitad de la noche, veían a un hombre medio desnudo, no conocido, no del lugar. ¿Y quién le va a abrir la puerta? Nadie le abrió la puerta.
Todos tenían miedo. Y el rey decidió entonces buscar una puerta donde hubiera mezuzá. Una puerta de los judíos, porque él sabía que el pueblo de Israel son Rahmanim, son piadosos, piadosos, ¿se dice? Piadosos y Rahmanim, que tienen piedad de la gente. Él está sufriendo. Y si le abren la puerta y lo entran a la casa, tal vez él va a poder salvar la vida, porque congelado, mojado, sin ropa, mucho frío, le podía pasar algo durante la noche. Bueno, buscó y encontró una puerta con mezuzá, golpeó y delante de él había un yudí que de repente lo miraba, un hombre desnudo, descalzo, todo mojado, temblando de frío. Enseguida le abrió la puerta y lo entró a la casa, le dio un vaso de bebida caliente, le dio comida, lo envolvió con una parva. Una parva es un abrigo muy costoso. Y lo sentó delante de la estufa para que se caliente, delante del fueguito que tenía ahí en el salón. Y el rey empezó a recobrar la fuerza, empezó a recobrar el espíritu. Y escuchó cómo la esposa del hombre le estaba divirtiendo a su esposo. Ese hombre seguramente era un ladrón. Y que cuando él se duerma, le va a robar toda la casa, incluido el abrigo, todo. Se va a llevar toda la casa, todos sus objetos valiosos y se va a escapar. Se va a escapar. Bien, a la mujer le preocupaba el abrigo. Parece que el abrigo era de ella, no sé si era de ella o qué, pero le preocupaba mucho el abrigo. Pero el hombre la calmó y le dijo, le aseguró que él no iba a dormir y que iba a estar toda la noche vigilando que el hombre no se robe nada. Al día siguiente, el rey le preguntó a su anfitrión, Yudí, le preguntó cuán lejos estaban de la capital. El hombre le dijo que estaba a 4 parsaot. Eh, digamos, vamos a suponer que son tal vez tal vez sean 4 horas de caminata, puede ser. Pero entonces le pidió el rey que alquile por favor para él una carreta para que él pueda viajar a donde él necesitaba. El yudí le dijo que él tenía una carreta pequeña, pero tenía. Y el rey le dijo, bueno, dime cuál es tu precio para llevarme hasta la capital. El hombre le dijo 4 monedas. 4 monedas es el precio. El rey le dijo, yo acepto viajar contigo con una condición, que me permitas llevar el abrigo este en el viaje, porque no voy a entrar a la capital desnudo, porque aparte seguía temblando de frío. Ahora, la mujer le dijo al esposo, ya ves, él quiere el abrigo este, nos quiere robar el abrigo. En el camino te va a matar, se va a llevar la carreta, el caballo, el abrigo, todo. Pero el hombre otra vez la tranquilizó a la esposa y le dijo que va a ir y va a volver con la ayuda de Shem, va a volver con el abrigo también en su mano. Llegaron a la capital y el yudí le preguntó al rey, que no sabía que era el rey, por supuesto, no sabía nada que era el rey, ¿a dónde? ¿A dónde lo iba a alcanzar? Y el rey le dijo que lo lleve hasta el palacio real. El yudí le agarró miedo, dijo seguramente me van a castigar al acercarme al palacio con un hombre desconocido. ¿Qué van a decir? El rey dijo, no tengas miedo y yo voy a ocuparme de todo. Así le dijo. Y cuando llegaron
frente al palacio, el rey saltó de la carreta y se metió dentro, vestido con el abrigo tan valioso. Y toda la gente del palacio, por supuesto, se alegró muchísimo al verlo, que volvió. Ahora el hombre empezó a pensar, mi señora tenía razón, mi señora tenía razón. Este hombre se escapó y se escapó con el abrigo. Resultó ser un ladrón. Y ahora, no solamente que no me pagó el costo del pasaje, también se llevó el abrigo. Y ahora, ¿qué va a pasar? Van a venir los guardias y me van a meter preso. ¿Qué estoy haciendo yo acá en el medio del palacio? Enseguida llegaron, eh, a ver, llegaron los sirvientes del rey y le dijeron a este hombre que el rey ordenó llevarlo frente a él. Lo entraron y el rey le dijo que no tenga miedo, que él solamente quería hablar unas palabras con él y le preguntó el rey, le preguntó, ¿tú me reconoces? Y él contestó que nunca vi al rey, en mi vida lo vi hasta este momento. Le dijo el rey, pero yo sí te conozco, yo te conozco a ti muy bien. Y no solamente eso, yo conozco también tu casa, conozco tus muebles, conozco los cuartos de la casa, todo conozco en tu casa, conozco tu situación, qué es lo que haces. El hombre empezó a pensar, realmente, cuánta sabiduría, no hay como la sabiduría de los reyes. Los reyes son sabios, tienen mucha sabiduría, él sabe todo lo que hay en mi casa, en mis cuartos, donde en el cuarto cerrado, en el sótano de mi casa, él sabe lo que hay. ¿Cómo puede ser? El rey le dijo, no es ninguna sabiduría. Acá, yo te voy a explicar. Yo estuve en tu casa. Yo estuve en tu casa. Porque yo soy el hombre que durmió en tu casa ayer a la noche. Ahora, por favor, dime, ¿cómo puedo pagarte el, como rey, no como una persona del campo? ¿Cómo puedo pagarte con comidas, con bebidas? Que tú salvaste mi vida. Pero el Yudí no contestó una palabra. El rey volvió a preguntar. Le dijo, tú puedes pedirme todo el dinero del mundo, todo lo que se te ocurra, lo que quieras, puedes pedirme. El hombre no contestó nada. El rey seguía con la suya. Si quieres una ciudad, un campo, viñedos, todo lo que quieras. El hombre mudo. Todo te lo voy a entregar como regalo. No vas a tener que pagar nada, no vas a tener que pagar impuestos. Si quieres una ciudad completa, va a ser para ti, para siempre. Todo esto por salvarme la vida, eso para mí no tiene precio. Y el hombre seguía callado, no contestaba nada. Le dijo el rey, mira, si tú no contestas, entonces vas a recibir las 4 monedas que me pediste y nada más por traerme. El hombre abrió su boca y le dijo así, escúcheme, mi señor rey, mi sustento, eh, mi sustento es muy pobre. Yo llevo personas con mi carreta de un lugar a otro. Pero en la última época, también cuando voy a otro pueblo, compro mercaderías, las vendo en mi pueblo, y con eso podemos vivir en casa. En la última época, un yudí de otro pueblo empezó a venir a nuestro pueblo. Él compra mercaderías en los campos, mercaderías que están muy baratas, y las vende. Y él está ocupando mi lugar, está sacándome el sustento. Y si el rey quiere saber cuál es mi pedido,
que el rey haga una orden para prohibirle a este yudí que entre a los límites de mi pueblo. Cuando escuchó el rey esto, recordó, ¿hasta dónde son ciertas las palabras de mi ministro, Rabbi Shimshon? ¿Qué dijo él? Que estamos en el destierro por la envidia y por el odio. Este hombre tiene una envidia y un odio tan grande que vemos entre los hijos de Israel. Tiene tontería en la cabeza. Podría haberme pedido una ciudad, podría haberme pedido la fortuna más grande del mundo. ¿Y qué le importa si este hombre va a comprar, a vender a su pueblo? Él ahora no necesita absolutamente nada. ¿Y qué me pide? ¿Qué me pide? Que yo le prohíba a este hombre entrar a su pueblo. Esto es lo que él me pide, en lugar de pedirme toda la fortuna. La envidia no lo deja vivir, no lo dé. La envidia, el odio. Él está pidiendo tonterías a causa de la envidia. Ahora, vamos a pensar lo que el rey de mi Primishlan, él le contaba esto a a sus alumnos antes de los 10 mandamientos. ¿Por qué le contaba todo este relato? Todo este relato en un momento tan santo, tan terrible como es antes de escuchar los 10 mandamientos. Y, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la entrega de la Torá. Y aparte de la explicación simple que nosotros podemos encontrar, que todo esto nos muestra lo terrible que es la envidia, lo terrible que es el odio. Y justamente nos enseña que en momentos que aparentemente son muy elevados, muy sagrados, como es la entrega de la Torá, nosotros vemos que en los 10 mandamientos encontramos: no robarás, no cometerás adulterio, ¿qué más? Dice, todos los no que hay en las segundas tablas de la ley son cosas que las entendemos perfectamente. No nos parece, no envidiarás la casa de tu compañero, la mujer de tu compañero. Son todas cosas que nosotros entendemos. Entendemos no en un momento de santidad, lo entendemos en todo momento. Ahora estamos ante la entrega de la Torá, estamos en un momento súper, súper sagrado. Y nosotros vemos que los 10 mandamientos son simples, son cosas sencillas. ¿Y cómo puede ser? Tal vez Hashem me tendría que ordenar cosas más elevadas, porque ahora estoy en un momento elevado y estas cosas son cosas simples. ¿Cómo Hashem me pide cosas así? Lo que tenemos que saber que justamente en esos momentos de mayor elevación, tenemos que poner atención a los fundamentos de la Torá. Como dijeron en ese momento que se abrieron los 7 cielos. Todos los ángeles veían lo que estaba pasando. La revelación de Hashem se veía también desde el cielo. No solamente la veíamos nosotros. Era algo terrible pensar que HaKadosh Baruj Hu desciende. Imposible imaginar, por supuesto. Desciende hasta el monte Sinai. Y el fuego del cielo, se escucha su voz, no asesines. ¿Cómo? Pero esto está súper entendido. Una cosa así me tiene que decir Hashem: no asesinar, no robar. En, en un momento que todos estamos en una situación casi en el cielo, como escuchando, somos como hijos del cielo en ese momento. Pero no olvidar ser personas. Esto no tenemos que olvidar. Todo lo que tiene que ver, todas las 5 leyes que están en las segundas tablas,
son todas Ben Adam la Javeró. Son todas cosas entre una persona y su compañero que no podemos olvidar. Y algo más podemos profundizar en todo esto. Que ¿cuál es la intención del Rebbe con este sipur, con este relato? ¿Cuál es el origen de la envidia, de la competencia, del odio? ¿Cuál es? A ver, ¿cuál es? ¿Eh? Está bien. No, eso no es el origen. Estas son también. El origen es Esto, más, es antes. ¿Cómo? que no estoy conforme con lo que tengo. Está bien, pero eso también forma. Esto es porque hay algo antes de todo. Ahí está, señora. La falta de Muná. La falta de Muná es el origen de todo. La falta de Muná, como yo no creo con fe completa en Hashem, que Hashem nos da todo, entonces yo no estoy conforme, como dijeron. No, tengo orgullo. ¿Por qué? Porque creo que yo hago las cosas. ¿Qué más dijeron? Inferioridad. Sentimiento de juramento. No, inferioridad, humildad es una buena cualidad. No humildad, inferioridad, sentirse inferior, que como que todos me sacan todo. Eso también es falta de emuná, por supuesto. Vemos que la envidia, el odio, todo es falta de emuná. Todo viene de la emuná. Todo lo que va a ser la entrega a la Torá, hace falta que primero aparezca la emuná. Todo este relato es para mostrarnos emuná. Él podía haberle pedido al rey cualquier cosa. ¿Qué le pide? Que le saque la competencia. ¿Para qué es la competencia? Nosotros tenemos que saber, el origen de todo es la falta de emuná, justamente la falta de fe. ¿Por qué? Porque todo lo que sucede en este mundo es la palabra de Hashem. Son parte de los principios de la emuná, ¿no es cierto? Y no hay una persona que pueda tocar lo que está preparado para mí, ni siquiera en el grosor de un cabello. ¿Por qué? Porque nadie tiene fuerza para hacer una cosa así. Nadie me puede quitar, nadie me puede agregar tampoco. Todo lo que yo recibo es lo que Akadosh Baruj Hu decretó para mí. Y cuando nosotros creemos, entonces no vamos a sospechar, no vamos a tener miedo absolutamente de nadie. Vamos a ver a una persona, vamos a ver a mi compañero, él tiene más éxito que yo. También Hashem para él decretó ese éxito, para mí decretó otro éxito. Y yo no sé cuál es, yo solamente sé estar conforme con lo que Hashem me da porque es lo que Hashem preparó para mí. Y si vemos que otra persona tiene un éxito diferente al mío, es justamente porque Hashem preparó otra cosa. Cada uno tiene su cosa preparada. Y saber que es correcto y que no es posible en este mundo la posibilidad de que alguien me ocupe mi lugar. Mi lugar es mío y nadie lo puede ocupar. Si yo veo que alguien está cerca mío y yo siento que ocupa mi lugar, es porque ese no es mi lugar, simplemente. Por eso, este Rebbe quiso enraizar la fe, una fe pura, antes de la lectura de los 10 mandamientos, porque esta es la preparación digna para poder recibir la Torah. Tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a ver algo chiquitito sobre el cuarto principio de la fe. Yo creo con fe completa que el Creador es el primero y es el último. Así dice el cuarto principio de la fe. ¿Qué significa esto? ¿Qué primero y último de qué? Acá nos quiere mostrar que Akadosh Baruj Hu, él es una realidad necesaria por sí misma. Y vamos a tratar de explicarlo. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier realidad en el mundo que nosotros podamos encontrar puede
ser puede estar y puede no estar. Vamos a entrar en algo un poco complicado, pero después después se resuelve. Cualquier cosa que nosotros vemos en el mundo puede estar y puede no estar. Pero la realidad de Hashem es una realidad que no existe que no esté. Hashem está siempre, en todas partes. No existe que no esté. Otra cosa puede estar y no estar. Nosotros hoy estamos y mañana no estamos. El Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, en los fundamentos de la Torá, en las leyes de fundamentos de la Torá, él explica esto junto con una realidad nuestra. Y dice que el fundamento principal donde se sostiene la sabiduría es saber que hay algo que fue primero y que Beu Memetzia Kol Nimsa. Y esto, cuando está esto, está todo. Y todo lo que está en el cielo y en la tierra y todo lo que está entre nosotros no está sino por esta realidad. O sea, estamos hablando de Hashem. Que todo lo que nosotros encontramos está porque primero está Hashem. Si Hashem no está, no hay nada. En pocas palabras. ¿Y qué más? Y todas las cosas que están en el cielo, ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque Él está. Y si a alguna persona se le ocurre decir, caso Shalom, que Hashem no está, no hay ninguna otra cosa que pueda estar. Es decir, por cuanto que la realidad de Hashem es el fundamento de todas las cosas que nosotros encontramos. Por eso, cuando nosotros, por cuanto que nosotros sí estamos, nos vemos que estamos, a la fuerza que Hashem está. Porque nosotros no tenemos ninguna realidad que sea propia, sino de Hashem. Todo esto es muy confuso. En realidad es muy simple y se va a aclarar con un ejemplo. Toda otra cosa puede estar y no estar, como dijimos. Y si nosotros entendemos que hay algo que no es posible que no esté, vamos a entender a la fuerza que eso está por encima del mundo. Uno de los ejemplos que nos traen nuestros sabios es, aunque no sea una verdad absoluta, es el ejemplo maravilloso que nosotros encontramos con un concepto que se llama el lugar. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de describir que no haya un lugar. No podemos decir que no haya un lugar. Todo tiene lugar. Todo lo que nosotros vemos tiene lugar. Cuando nosotros decimos que antes de la creación del mundo no había lugar, es imposible imaginarlo. No tenemos cómo imaginar que antes de la creación del mundo no había ningún lugar. ¿Por qué? Porque nuestra mente nos pregunta a nosotros mismos, ¿quién hizo este lugar? Y nosotros, ¿qué decimos? Decimos que este lugar siempre estuvo. Siempre vamos a decir que este lugar siempre estuvo. Yo no puedo decir que aquí, bueno, no una construcción, porque una construcción es una obra nuestra, ¿no es cierto? Pero si yo estoy parado en cierto lugar, en la calle o en el parque, y alguien me va a preguntar, ¿cuándo se hizo este lugar? Este lugar estuvo siempre. No tengo yo cómo describir y decir que antes no había lugar. No hay forma. Por eso, nosotros decimos que esto siempre estuvo y decimos que este lugar es una cosa que fue primero y fue último. Caso Shalom, decir esto se dice sobre Hashem. ¿Por qué? Porque esto ocupa todo. Acá, si estoy en el medio del parque, acá siempre hubo esto y en este lugar no es posible que no existiera nada. Y esto posiblemente estuvo antes que todo y después que todo. Y si no estuviera, entonces
no habría nada. Y ya sabemos que no tenemos cómo describir la nada. Justamente por eso es que uno de los nombres de Hashem es Makom. Cuando nosotros decimos Minamakom, del lugar, estamos hablando que esto vino de Hashem. Es uno de los nombres de Hashem. ¿Por qué? Porque el lugar es el ejemplo exacto de lo que es Hashem. Así como nosotros no podemos pensar, no puede pasar por nuestra cabeza que no exista un lugar, tampoco existe en nuestra cabeza que no exista Hashem. ¿Por qué? Porque lo que da su nombre a Hashem es justamente que lo llamen así, lugar. ¿Por qué? Porque Hashem es el lugar del mundo y no el mundo es el lugar de Hashem. Trabalengua, pero hay que entenderlo. Hashem es el lugar del mundo, pero el mundo no es el lugar de Hashem. Hashem está en todas partes. No hay un lugar para Hashem. Así trae el Midrash. Y así como un lugar ocupa todo y también abarca todo, sin lugar no es posible que exista nada. Todo se anula. Por eso, Akadosh Baruj Hu se llama justamente el lugar del mundo. El lugar donde Él se encuentra y no que Él se encuentra dentro del lugar. Esta es como un sobrenombre, por supuesto, para Akadosh Baruj Hu, pero es un nombre de Él, no un sobrenombre. Esto es porque es lo que más ejemplifica a Akadosh Baruj Hu. Así como nosotros no entendemos qué es Akadosh Baruj Hu, no lo podemos describir, tampoco podemos describir lo que es un lugar. No tenemos cómo describirlo. Y esto es uno de los fundamentos de nuestra fe, que la realidad de Akadosh Baruj Hu es una realidad necesaria y no podemos escapar de esto, no podemos negar esto, como está escrito en el Sefer Yetzirah. In Ratz libeja shub lamakom. Si corre tu corazón, va a volver al lugar, o sea, va a volver a Shem. Y en verdad, todo esto, toda esta cuestión del lugar, esto es una creación de Hashem. El lugar, por supuesto, es una creación de Hashem. Como el sol, como la luna, como las estrellas. Y los científicos, ellos reconocieron que toda realidad del lugar está construida a través de átomos. Akadosh Baruj Hu creó todo esto en la creación, por supuesto. Y antes de la creación del mundo, no había lugar. No tenemos idea de cómo explicar esto, de ninguna manera. ¿Qué había antes? No hay manera. O sea, los científicos lo único que dijeron no fue cómo, dieron una explicación muy superficial. Las cosas son todas compuestas por átomos, punto. Hasta ahí llegaron. Pero, ¿cómo apareció una explosión? Quién sabe qué cosas, un choque de estrellas, cualquiera. Pero un momento, ¿y un choque de estrellas? ¿De dónde salieron esas estrellas? ¿Quién las creó? ¿Cómo aparecieron? Hubo una explosión sin explosivos y de repente aparecimos nosotros aquí. Acá estamos, todo este mundo hermoso es producto de una explosión. Nosotros sabemos que una explosión no construye, destruye. ¿No es cierto? Bueno, pero los científicos no tienen cómo explicar las cosas. Entonces inventan algo que ellos no entienden y que nadie puede entender. Y entonces, uy, qué maravilla. Qué maravilla. Ahí no sé en qué país hay un laboratorio gigantesco donde hacen carrera de átomos. Los átomos corren carreras y ellos pueden recrear el principio de la humanidad. Así dicen. ¿Qué hacen, qué no hacen? Nadie sabe. ¿Quién corre carreras dentro de esos tubos que tienen? No entendemos nada, pero no sé si ellos lo entienden. Pero esto sí se entiende. Esto sí se entiende cuál es el fundamento, este cuarto principio de la fe.
Por cuanto que la realidad de HaKadosh Baruj Hu es necesaria, entonces a la fuerza él es el primero y él es el último. ¿Por qué? Porque antes de él no hay nada y después de él tampoco hay nada. Ninguna cosa va a ser necesaria que esté aparte de Hashem. Aunque nosotros no entendamos, no podemos entender. Sabemos que Hashem está. Sabemos que hay una cosa que se llama el lugar. Sabemos, lo vemos. Pero ¿qué había antes? ¿Qué había después? No entendemos nada. Esto es... y toda cosa que tiene una finalidad también tiene un principio. Así trae, ¿quién lo trae esto? El Shara Ikur. ¿Quién lo trae esto? No sé quién lo trae. Pero Hashem Baraj, él no tiene fin, tampoco tiene principio. Entonces, siempre va a ser necesario, siempre que esté. Y bueno, nosotros sabemos que está y esa es la fe de Israel. Saber que Hashem primero, Hashem último, antes de él nada, después de él nada. Y aunque muchas cosas tal vez no están del todo entendibles, pero no hay otra forma de entender. Bien, hasta aquí llegamos hoy.